Capítulo 1. El olor a cobre y ceniza. Mi nombre es Elías Thorne. Llevo la sotana desde hace 40 años, y durante los últimos 20, he servido como exorcista para la diócesis. La gente común cree que el maligno es una metáfora, un concepto filosófico para explicar la crueldad humana, o un cuento para asustar a los niños y mantenerlos en el buen camino. Ojalá tuvieran razón, ojalá el diablo fuera solo una idea, pero yo lo he visto. Lo he olido. Tiene un hedor inconfundible, una mezcla nauseabunda de cobre oxidado, carne podrida y ceniza húmeda. Era a finales de noviembre cuando recibí la llamada del obispo Cárdenas. Su voz, normalmente autoritaria y resonante, sonaba frágil, como cristal a punto de quebrarse. Me habló de una familia en un pueblo aislado en las montañas, los Valverde. Tenían una hija, Valeria, de 19 años. Había regresado de su primer año de universidad completamente cambiada. Los médicos diagnosticaron esquizofrenia catatónica severa, luego epilepsia del lóbulo temporal, y finalmente, simplemente se rindieron. Elías, me dijo el obispo con un susurro que me heló la sangre. El párroco local fue a verla, salió de la casa llorando sangre. Ha presentado su renuncia al sacerdocio esta misma mañana. Tienes que ir tú. No hice preguntas. Hice mi maleta, empaqué mi estola morada, el ritual romano desgastado por décadas de uso, un crucifijo de plata maciza que perteneció a mi mentor, y 3 botellas de agua bendita traída directamente del Jordán. También llevé una reliquia de primer grado de San Miguel Arcángel. Sabía que la iba a necesitar. El viaje en coche duró 6 horas. Cuanto más me adentraba en las montañas, más espeso se volvía el aire. Los árboles parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran atrapar el vehículo. El cielo se tiñó de un gris plomizo, y una llovizna fría y constante comenzó a caer. Al llegar a la finca de los Valverde, una sensación de pesadez oprimió mi pecho. La casa, una estructura antigua de piedra y madera, parecía absorber la poca luz que quedaba en el día. No había perros ladrando, ni pájaros cantando. Solo el silencio opresivo de un lugar donde la gracia de Dios había sido expulsada. Capítulo 2. El primer umbral me recibió el padre de Valeria, un hombre corpulento llamado Arturo cuyos ojos estaban hundidos en cuencas oscuras. Temblaba, no de frío, sino de un terror primitivo y absoluto. Su esposa, Marta, estaba sentada en un sillón en el vestíbulo, meciéndose adelante y atrás, murmurando el rosario con los labios rotos. «Gracias a Dios que está aquí, padre», dijo Arturo estrechándome la mano. Su piel estaba helada. «No sabemos qué hacer. Ya no es nuestra niña. Lléveme a su habitación», ordené, manteniendo un tono profesional para no dejar que mi propia aprensión se filtrara. Subimos por una escalera de madera que crujía bajo nuestro peso. A medida que nos acercábamos al segundo piso, la temperatura descendió drásticamente. Podía ver el vaho de mi propia respiración, pero no era solo el frío físico, era una frialdad espiritual, un vacío que intentaba succionar la esperanza de mi alma. Arturo se detuvo frente a una puerta de roble cerrada con un cerrojo pesado por fuera. «No entraré», susurró el hombre con lágrimas en los ojos. «La última vez que entré, me dijo cosas sobre mi difunto padre que nadie, absolutamente nadie, podría saber». Y se rió con su voz. Asentí, le puse una mano en el hombro y deslicé el cerrojo. Al abrir la puerta, el hedor me golpeó como un muro físico. Cobre, putrefacción y azufre. Tuve que llevarme un pañuelo a la nariz para no vomitar. La habitación estaba a oscuras, las persianas bajadas y selladas con cinta adhesiva. En la esquina, atada a una cama de hierro con gruesas correas de cuero, estaba Valeria. Era una visión que destrozaría el corazón de cualquiera. Estaba demacrada, su piel de un tono grisáceo, cubierta de rasguños autoinfligidos. Su cabello oscuro estaba enmarañado con sudor y sangre seca. Pero lo que más me perturbó fue su postura. Su columna estaba arqueada hacia atrás en un ángulo antinatural, casi formando un puente perfecto, sostenida solo por la cabeza y los talones. Me acerqué lentamente, sacando mi crucifijo y poniéndome la estola morada.
De repente su cabeza giró hacia mí. No fue un movimiento humano. Fue rápido, mecánico, acompañado de un crujido de vértebras que resonó en el silencio. Sus ojos estaban completamente negros. No había esclerótica blanca, ni iris. Solo dos pozos de alquitrán líquido. Llegó el carnicero, siseó. La voz no era de Valeria. Era grave, gutural, compuesta por múltiples tonos superpuestos, como si varias personas hablaran al mismo tiempo a través de sus cuerdas vocales desgarradas. «Soy el padre Elías Thorne, siervo de Jesucristo», dije con voz firme. «En su nombre te ordeno que reveles tu identidad». Valeria soltó una carcajada que hizo vibrar los cristales de las ventanas. «Conocemos tus secretos, Elías. Sabemos lo que hiciste en el seminario en 1984. Sabemos cómo miraste a ese niño. Y sabemos por qué tu madre murió sola en aquel hospital mientras tú jugabas a ser santo. Result: la oscuridad se cernía como un manto sobre mí, y el golpe que recibí fue como un eco de mis más oscuros secretos, mis culpas más profundas, arrojadas cruelmente en mi rostro. Tragué saliva. La tensión en mi garganta era palpable, recordando las palabras de advertencia de aquellos que habían ido antes. El demonio es el maestro de la manipulación, siempre disfrazando la verdad con una retorcida ironía, y ahora estaba aquí, frente a mí. «Tus palabras son solo sombras», respondí mientras esparcía agua bendita, un último recurso, sobre su forma distorsionada. En el instante en que el líquido sagrado tocó su piel, un horror indescriptible se desató. Las gotas comenzaron a hervir, convirtiéndose en vapor blanco que olía a carne chamuscada. Un grito desgarrador atravesó la habitación, un sonido tan agudo que amenazaba con romper la barrera de mi cordura. Los músculos de Valeria se tensaron, y el sonido de las correas de cuero crujió bajo la presión de su tormento. «Te arrancaremos la piel y te haremos tragar tus propios ojos, cerdo con sotana». La voz resonó, un eco de la locura misma. Salí de la habitación, cerrando la puerta con un golpe sordo que reverberó en la penumbra. Estaba empapado en sudor frío. Esto no era una simple posesión, era un abismo de desesperación, una infestación demoníaca que superaba cualquier cosa que hubiera enfrentado. Sabía que iba a necesitar ayuda, pero ¿quién podría salvarme de lo que acechaba en la oscuridad? Capítulo 3. El frente de batalla. Llamé al doctor Arispe, un psiquiatra de confianza que había asistido en exorcismos anteriores para asegurar que se descartara cualquier anomalía médica durante el proceso, y al padre Lucas, un joven sacerdote fuerte que me ayudaría con las contenciones físicas. Mientras esperábamos que llegaran al día siguiente, me dediqué al ayuno y la oración. Pasé la noche en la sala de la casa, rezando los salmos penitenciales. Desde el piso de arriba, los sonidos no cesaban. Escuchaba pasos pesados, como de un animal enorme con pezuñas caminando en círculos. Oía rasguños en las paredes, risas histéricas y gruñidos similares a los de un cerdo al ser degollado. En un momento de la madrugada, todos los crucifijos de la sala principal se giraron boca abajo simultáneamente. A la mañana siguiente llegaron Arispe y Lucas. El ambiente en la casa ya estaba cobrando su peaje en los padres de Valeria, quienes parecían fantasmas en su propio hogar. «Padre Elías, ¿estás seguro de esto?», preguntó el joven padre Lucas, ajustándose las gafas, visiblemente nervioso. «No hay duda, Lucas. Hoy entramos en guerra. Pase lo que pase, no escuches lo que dice. No dialogues con la entidad. Tu trabajo es rezar el rosario sin parar y ayudarme a mantenerla inmovilizada si las ataduras fallan. Doctor, usted monitorice sus signos vitales. Si su corazón entra en fibrilación, me avisa, pero no interrumpiremos a menos que sea de vida o muerte». Subimos las escaleras. El frío ahora era tan intenso que había escarcha en las paredes del pasillo. Al abrir la puerta, encontramos la habitación en un caos absoluto. Los muebles pesados, un armario de roble macizo y una cómoda, estaban apilados frente a la ventana, movidos sin hacer el más mínimo ruido durante la noche. Valeria estaba en el centro de la cama, sentada con las piernas cruzadas en posición de loto, mirándonos con una sonrisa macabra que estiraba sus labios hasta que la piel se rasgó y comenzó a sangrar. «Bienvenidos al banquete», dijo la voz múltiple.
El joven virginal y el doctor de mentes rotas. ¿Qué vais a recetar hoy? ¿Píldoras o rezos patéticos? Comenzamos el rituale romanum. Exorcizamus te. Omnis immundus spiritus, omnis satanica potestas, omnis incursio infernalis adversari. Comencé a entonar en latín clásico. La reacción fue inmediata. Valeria comenzó a convulsionar violentamente. La cama de hierro se sacudía golpeando contra el suelo de madera con estruendo. El doctor Arispe intentó acercarse para medir su pulso, pero Valeria escupió un chorro de un líquido espeso, oscuro y fétido, similar al aceite de motor, que impactó de lleno en la bata del doctor. «Quítate de aquí, charlatán», gritó la entidad. Y entonces Valeria empezó a levitar. Result. No fue un truco de magia, ni una ilusión óptica. El aire se tornó pesado, cargado de una tensión indescriptible. Su cuerpo, rígido como una marioneta sin hilos, se elevó lentamente, desafiando la gravedad, flotando a 1 metro sobre el colchón. Las correas de cuero, como serpientes dispuestas a atacar, se tensaron al máximo hasta que, con un estallido seco, una de ellas se reventó, resonando como un grito en la oscuridad. «¡Lucas, sujétala!», grité, la voz apenas un susurro tembloroso. El joven sacerdote, pálido como un espectro, se lanzó hacia ella. Su rostro una mezcla de terror y determinación. Agarrándola del brazo, intentó devolverla al colchón, pero la fuerza de la chica, que no pesaba más de 50 kilos, era sobrehumana, casi sobrenatural. Con un movimiento brutal de su brazo, la lanzó como si fuera una pluma, estrellando al padre Lucas contra la pared opuesta de la habitación. El sonido del impacto resonó como un eco de la desesperación, y en el aire, la risa de lo desconocido retumbó, dejando claro que esto era solo el comienzo. Capítulo 4. La Legión y el Abismo. Continué leyendo el ritual, elevando la voz por encima del caos, sosteniendo el crucifijo de plata en alto. Principio tibi quicum que es spiritus immunde. Te ordeno quienquiera que seas espíritu inmundo. Dime tu nombre. Exigí golpeando la cama con la estola. Valeria, aún flotando, giró la cabeza 180 grados para mirarme directamente. Sus huesos crujieron, pero no pareció sentir dolor. Abrió la boca y de ella salió un enjambre de moscas negras y enormes, que comenzaron a zumbar por la habitación oscureciendo la poca luz de las lámparas. «¡Somos muchos!». El grito fue ensordecedor. «Somos la tierra que te tragará. Somos la enfermedad en tus pulmones. En nombre de Jesucristo, te exijo que me des tu nombre», grité, presionando la reliquia de San Miguel contra su frente. La carne bajo el relicario siseó y humeó, quemándose hasta dejar una marca negra con la forma de la cruz. El cuerpo de Valeria cayó a plomo sobre la cama, rebotando violentamente. «¡Agares!», chilló la criatura. «Sagan, Balak, y los miles que no tienen nombre. No puedes salvarnos, viejo decrépito. Ella es nuestra». El exorcismo se prolongó durante 8 horas interminables. Fue una batalla de atrición. La habitación parecía tener vida propia. La temperatura fluctuaba entre el frío polar y un calor sofocante. Las paredes rezumaban un líquido oscuro y maloliente. En un momento la voz de Valeria cambió de nuevo. «Elías, Elías, ayúdame». Era la voz de mi hermana pequeña, Sara, quien había muerto de leucemia cuando teníamos 10 años. La imitación era perfecta. La misma fragilidad, el mismo tono asustado. «Me duele mucho, Elías. ¿Por qué dejaste que muriera? Hace mucho calor aquí abajo. Quema, Elías, sálvame». Sentí que las lágrimas acudían a mis ojos y mis rodillas flaquearon. La duda, el arma más letal del demonio, comenzó a infiltrarse en mi mente. ¿Y si Dios no estaba allí? ¿Y si solo estábamos solos en un universo frío y cruel? A merced de monstruos. Bajé el manual. Mi voz se apagó. El demonio notó mi debilidad e inmediatamente atacó. Valeria rompió la última correa que sujetaba su mano derecha, la extendió hacia mí y murmuró palabras en un idioma antiguo, gutural. Sentí una garra invisible apretándome la garganta, asfixiándome. Caí de rodillas, soltando el libro y luchando por respirar. Veía a Valeria sonriendo, sus ojos negros rebosantes de triunfo absoluto. Me iba a matar allí mismo y luego masacraría al resto. Entonces el padre Lucas, con la cara ensangrentada por el golpe contra la pared, se arrastró por el suelo, recogió mi libro y, alzando su propio crucifijo, gritó con una voz que parecía resonar con el poder de 1000 coros. «Esse crucem domini fugite partes adversae. He aquí la cruz del Señor, huid poderes enemigos».
La garra invisible soltó mi cuello. Pude respirar de nuevo tosiendo violentamente. Miré a Lucas y asentí. La batalla no había terminado. Me puse en pie. Recogí el agua bendita restante y me acerqué a la cama. Era el momento del golpe de gracia. No iba a permitir que esa inmundicia se llevara el alma de una niña inocente. Capítulo 5. El Éxodo. Tomé la cabeza de Valeria entre mis manos. Su piel estaba ardiente, como si tuviera fuego en las venas. La entidad se retorció rugiendo, intentando morder mis dedos. «Escucha mis palabras, serpiente antigua», grité, ignorando sus amenazas. «No te ordeno yo, un pecador miserable, sino que te lo ordena aquel que te arrojó de los cielos. Te lo ordena la sangre de los mártires. Te lo ordena el Cristo que venció a la muerte». Vacié la botella de agua, bendita directamente sobre su rostro, mientras trazaba frenéticamente la señal de la cruz en su frente, su pecho y sus hombros. Exi ergo transgresor, exi seductor. Sal pues transgresor, sal seductor. Un viento huracanado se levantó dentro de la habitación cerrada, haciendo volar las cortinas, los libros y las lámparas. El sonido era un rugido de dolor, frustración y odio infinito. Valeria abrió la boca desmesuradamente y un humo negro, tenso como la brea, comenzó a salir de su garganta. El olor a azufre y carne podrida era tan fuerte que el doctor Arispe vomitó en un rincón. El humo se arremolinó en el techo por un segundo, formando grotescas figuras de rostros atormentados, antes de disiparse de golpe, succionado como si el infierno mismo lo hubiera reclamado de vuelta. Y entonces silencio. Un silencio puro, limpio y sagrado. La temperatura de la habitación volvió a la normalidad casi de inmediato. El olor nauseabundo desapareció, reemplazado por el aroma de la vieja madera y la lluvia que caía afuera. Valeria yacía inmóvil en la cama. Corrí hacia ella, mi corazón latiendo desbocado. El doctor Arispe se acercó rápidamente tomándole el pulso. Fueron los segundos más largos de mi vida. «Tiene pulso», susurró el doctor sin aliento. «Es débil pero constante». Valeria abrió los ojos lentamente. Ya no eran pozos negros. Eran ojos humanos, castaños, asustados y bañados en lágrimas. Parpadeó varias veces confundida y miró a su alrededor. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz ronca y débil. Me duele todo el cuerpo». Llamamos a sus padres. Cuando entraron y vieron a su hija, la escena fue desgarradora y hermosa a la vez. Se abrazaron llorando, alabando a Dios. Valeria estaba libre, pero el costo físico y psicológico tomaría años en sanar. La guerra eterna. Empaqué mis cosas aquella misma noche. Mientras caminaba hacia mi coche, el aire fresco de la montaña me golpeó la cara. Respiré profundamente. El cielo se había despejado y se podían ver las estrellas. El padre Lucas se acercó a mi lado. Tenía un enorme hematoma en la frente, pero sus ojos brillaban con una fe renovada. «Padre Elías». «Lo que vimos ahí adentro». «Lo que vimos, Lucas, es la realidad de nuestro mundo». Lo interrumpí suavemente. «El mal existe, acecha en las sombras, buscando grietas en nuestra alma para entrar. Hoy ganamos una batalla». Arrancé el coche. Mientras conducía de regreso a la ciudad, miré el espejo retrovisor. Las sombras de los árboles parecían alargarse en la oscuridad de la noche, extendiendo sus ramas como garras afiladas. Sé que el demonio no olvida, y sé que, tarde o temprano, volveré a oler ese pútrido aroma a cobre y ceniza, pero hasta ese día, yo seré la barrera entre ellos y nosotros.